buenas noches y bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy es lunes, quiere decir que vamos a estar hablando de política nacional y política local, por supuesto. Va a estar en solamente unos minutos con nosotros un panel todos estrellas, como todos los lunes. Vamos a tener al exalcalde de Hialeah, Raúl Martínez, por acá. Va a estar también Alfredo Durán, que fue el primer cubano a llegar a una posición realmente importante dentro del Partido Demócrata a nivel estatal. Fue presidente de ese partido en la década de los 80. Va a estar con nosotros también dos grandes amigos, Alejandro Aguirre, como todos ustedes saben, no solamente analista independiente, sino también parte pues, de esa familia de periodistas que condujo durante tantos años y con tanto éxito el diario Las Américas. Y está otro queridísimo amigo, Rudy Fernández. Con ellos vamos a estar hablando en solamente unos minutos, pero permítame comenzar con un tema tremendamente cercano y que nos preocupa a todos, lo que está pasando en Venezuela en este momento. Para eso tenemos pues a un colega que admiro y respeto, lo leo desde hace muchísimo tiempo, al igual que muchísimos de ustedes que lo siguen. Y hoy para mí es un placer darle la bienvenida a Antonio María Delgado. Gracias por acompañarnos, un verdadero placer, mi querido amigo. Un placer estar acá. Un admirador, como que no, de tu trabajo. Excelente periodismo. Un placer. También está con nosotros Kennedy Bolívar, como todos ustedes saben, y lo han visto en este programa, pues el representante del partido Unidad Popular. Gracias, Voluntad Popular. Para mí es un verdadero placer darle la bienvenida también. Pero antes de pasar a ello, con este tema tenemos allá a Juan Camilo, mi querido Juan Camilo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, y efectivamente bienvenidos a Prohibido Callarse a todos nuestros televidentes que desde ya nos pueden escribir con el hashtag numeral Prohibido Callarse y también con nuestra cuenta de Twitter oficial @RobertoRTejera. Estamos en vivo y estaremos contestando sus mensajes en breve. Y vamos directamente a Venezuela porque ahí es donde está la noticia, después de que se entregaran 10 veces más las firmas que se requería por parte del gobierno para este proceso de revocatoria. Esta es la información. La oposición venezolana anunció el lunes que entregó al Consejo Nacional Electoral 1.850.000 firmas a favor de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Son casi 10 veces más de las 195.721, equivalente al 1% del padrón electoral, requeridas para pedir que se inicie el proceso. El Consejo, acusado por la oposición de ser aliado del gobierno socialista, había dado el 26 de abril 30 días para recoger las firmas. Según la ley, ahora deberá constatar en 5 días su número y en otros 5 días convocar a los firmantes a ratificar su respaldo con su huella digital. Luego de validarlas, autorizaría la recolección de los 4 millones de rúbricas o 20% del padrón requeridas para convocar al referendo. Efectivamente, Roberto, y ahora la pregunta es ¿qué tanto cumplirá el CNE estas normativas, sabiendo que es muy cercana al gobierno de Nicolás Maduro? Efectivamente, gracias Camilo. Comencemos con Antonio María Delgado. ¿Es esto un ejercicio en el vacío o realmente aquí hay posibilidades de que se cumplan las fechas que se necesitan cumplir para poder realizar la elección antes de enero 10? Esto es lo que es una pulsada. Tienes al régimen que va a tratar de hacer todo lo posible para extender esto para después del 10 de enero. Fecha que va a determinar si cuando se revoque Maduro va a quedar el régimen a cargo de la presidencia hasta el 2019 o si se va a convocar unas elecciones presidenciales en el 2017. Para que se pueda hacer las elecciones presidenciales tiene que haber, el referéndum tiene que hacerse este año y ellos van a hacer todo lo posible para retrasar, obstaculizar y entorpecer. Y como bien decía Camilo, ciertamente ellos tienen el control del CNE, el Consejo Nacional Electoral, son dueños de las reglas y controlan el Tribunal Supremo de Justicia, de manera que pueden modificar las cosas para hacer que todo esto cuadre para después. Como decía, y básicamente todos recibimos cuando nos enteramos, primero nos dijeron, 700.000 firmas, y hacen falta más o menos 200.000 para redondear el número. Y nos aplaudimos. 1 millón, todavía nos sentíamos más contentos. 2 millones, por poquito empezamos a aplaudir. Sin embargo, tú me dijiste, cuidado, que eso puede terminar siendo un problema más que una solución. Ciertamente, porque lo que tocaba era recoger casi 200.000 firmas, recogieron casi 2 millones. Y lo que estaba pensando, lo que se estaba escuchando dentro de los pasillos de poder en el chavismo, que van a tratar de decir, bueno, vamos a verificar 2 millones de firmas en vez de 200.000. Y eso, utilizar eso como obstáculo para retrasar el proceso. Además, diciendo que van a trabajar, están trabajando 2 días a la semana. Si el CNE lo que dice es, bueno, vamos a trabajar a tiempo completo, los 2 días completos, todavía en enero no han terminado de revisar las 2 millones de firmas, ¿no? No, sí, bueno, gracias por la invitación. Un placer. No soy representante de Voluntad Popular, soy presidente de una organización llamada Moveré. Lo importante de las firmas es que, bueno, 2 millones de venezolanos en este momento
expresaron su descontento ante la inseguridad, lo hemos venido diciendo, ante el desabastecimiento, ante la escasez, ante la crisis eléctrica que en Venezuela cada día está haciendo más mellas en los hogares familiares. Y además de eso, creo yo que el tema se plantea más allá del tema de las firmas, es en el tema de presionar que el referéndum se dé. Las firmas están, los votos están para salir del régimen. ¿Tienes el mismo temor que No, tú? por supuesto, y todos tenemos temor inclusive de que eso se convierta en otra lista Tascón. Recordemos que la lista Tascón se convirtió en un problema para cada venezolano que expresó a través de una firma el descontento contra Hugo Chávez, y después eso vino en discriminación política, social, de todo tipo. Entonces, pero sí creo que los venezolanos están claros hacia dónde debemos ir. Hoy los venezolanos, por ejemplo, en más de 90 ciudades del país están protestando. Están protestando contra la escasez de alimentos, contra la crisis eléctrica. Es decir, no solamente descontento y fui y firmé, sino también hoy salí a la calle. Entonces, quiere decir que viene un proceso muy complejo. O en el mes de mayo, el mes de junio y de julio va a ser determinante para los venezolanos. Y cuidado si las elecciones presidenciales no se adelantan este año, porque ya hay informaciones de que hay muchos sectores presionando para que entonces la salida sea de otra manera a través de un 350. Y eso lo establece. El artículo 350 de la Constitución llama a desconocer cualquier régimen que vaya en contra de las libertades democráticas en Venezuela. Entonces, a raíz de este 350 se ha hablado, y eso es una reunión que sostuve con unos diputados el día de ayer, que estaban presentes acá, y entonces una de las cosas que también planteaban estos diputados, que posiblemente sea necesario presionar no solamente con unas elecciones a través de un referéndum, sino presionar a resolver la crisis, porque hay sectores ya que están empujando a eso dentro del estamento militar. La crisis es sumamente severa, esto nunca se ha visto en el país, la gente la está pasando realmente mal. Aquí hay un tema que posiblemente la necesidad del venezolano y las necesidades en los tiempos del juego político no coinciden. Ciertamente hay gran presión para tratar de buscar una solución lo más rápido posible en Venezuela. ¿Quién está poniendo esa presión? ¿Los militares? Parte de los militares, porque creo que los militares sienten lo que está sucediendo, lo que siente el pueblo. La escasez lo está pegando a los soldados. Estaba escribiendo hoy en el artículo de hoy, ciertamente que hay, a nivel de soldados, las tropas inclusive están comiendo mucho menos de lo que estaban comiendo antes. De manera que los soldados están pasando hambre. Eso no ocurría en Venezuela. Lo que está pasando, las dificultades para conseguir alimentos, por lo cual pasa la población venezolana, también está afectando los cuarteles, y eso se ha venido registrando. Y hay presión por parte de las Fuerzas Armadas para tratar de buscar una solución. Entonces, María, yo adelantaba el jueves, y tú estabas en el programa, en ese programa tú estabas también, adelantaba el jueves que yo tengo información de que se ha estado negociando la salida de Maduro por parte de Estados Unidos y Cuba, que lo único que impidió que se llegara a un acuerdo de esa salida negociada fue que Cuba quiso garantizar inmunidad para una serie de personajes muy cercanos a ellos dentro de Venezuela, y que el gobierno de Estados Unidos nunca se pudo poner de acuerdo con todos los nombres que el gobierno cubano, o todas las personas que el gobierno cubano quería proteger. Pero más allá de eso, hablábamos anteriormente también de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, ante la crisis que está viviendo en estos momentos Venezuela, sobre todo en el sector eléctrico, no le quede más remedio que adelantar el proceso para no perder el control social del país. Ciertamente el gran temor aquí es que haya un estallido social que pueda producirse. Es una especie de bomba de tiempo que está ahí. Los sectores militares, muchos de los cuales se han estado beneficiando de este régimen por mucho tiempo, han estado tratando de mantener esto hasta donde llegue. Pero tienen el temor de que si esto llega a estallar, ya a convertirse en un estallido social, y ellos no están en la jugada, podría ser una situación que se les vaya de la mano y ellos pudieran estar fuera, poniendo en riesgo sus intereses. De manera que muchos de ellos están pensando en este momento cómo participamos en una transición que podamos nosotros controlar. Y eso implicaría una salida de Maduro antes del estallido social. O tú controlas la crisis o la crisis te controla a ti. Exacto. Y eso es lo que están viendo, Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio María. Inclusive, no solamente el tema de los militares internamente en los cuarteles con el tema del desabastecimiento, no, sino que va más allá. Te lo digo por experiencia propia, porque en mi familia hay militares que les dicen a mi familia, le dicen, bueno, nosotros estamos bien de alguna manera, pero sabemos que mi mamá, que mi tío, que mi hermano está padeciendo la crisis. Y entonces cuando tienes a tu madre haciendo colas, siendo de alguna manera marginada a estas colas que están llevando los venezolanos para comprar un kilo de arroz, para comprar un kilo de carne, entonces también lo sientes tú como humano. Pues los militares no son extraterrestres, los militares saben que después que te quitas el uniforme eres uno más de lo que es la población en Venezuela. Entonces,
Aunado a eso, hay una presión a nivel del componente militar, hay una presión política y hay una presión social, y el gobierno no tiene control ninguno. El tema del gobierno es la negociación interna que se ha dado entre los grupos poderosos del gobierno, que son varios sectores en los cuales no se han puesto de acuerdo. Pero la salida de Maduro está planteada desde hace ya varios meses. ¿Y eso es la solución? ¿La salida de Maduro? Bueno, yo creo que no puede arreglarse los problemas económicos del país si no sale Maduro. Básicamente eso es básico, pero no quiere decir que si sale Maduro se van a empezar a tratar los problemas del país. Tienes que desmontar gran parte de lo que el chavismo montó en Venezuela, incluyendo el control cambiario, el control de precios y toda una serie de cosas que obstaculizan la producción nacional. Son medidas de choque. Sí. Se necesita posiblemente un paquete gigantesco del Fondo Monetario Internacional, con supervisión del Fondo Monetario. Aunque recientemente estaba hablando con un muy respetado economista que decía que en este momento hay una ventana de tiempo. Si hubiera un cambio hoy, se pudieran empezar a aplicar las medidas sin tener que acudir al fondo para que te supervise la transición. Si pasa bastante tiempo, esto ya sería imposible porque posiblemente se produzca después que haya un default en Venezuela, que es un riesgo muy real que está ahí. Una de las cosas que a nosotros los cubanos nos pasó, ¿no? Te digo porque yo personalmente fui testigo de algunas de estas reuniones. Muchos de nuestros líderes, además desde el sentido más patriótico y con una gran pasión y devoción, se dedicaron a postularse a la presidencia aquí en el exilio, esperando que el final del castrismo era inminente. Esto empezó en la década de los 60, ¿no? Y continuó hasta la década de los 90, 30 años. Hubo candidatos a presidente que hasta tenían gabinete, o sea, habían convocatorias a básicamente los gabinetes y se reunían y emitían proclama y edictos y todo ese tipo de cosas. Y esa campaña política en el vacío nos atrasó, impidió que se unieran diferentes grupos, que se hablara con una sola voz, que no se viera la garra de la ambición por cualquier parte. La percepción que yo tengo es que Venezuela está pasando algo parecido, de que hay muchos venezolanos líderes más que reconocidos, más que legítimos, pero ya están compitiendo entre sí para ver quién puede ser el sustituto de Maduro por la oposición. Y a mi juicio eso puede entorpecer como nos entorpeció a nosotros la labor. No, por supuesto, y yo me imagino que dentro de la oposición, como dentro de toda oposición política o partido político como institución democrática, hay aspiraciones políticas. Y efectivamente, las aspiraciones políticas pasan por la toma del poder, y cualquiera en Venezuela yo supongo que tiene el deseo de ser presidente. Ahora, además que puede haber uno, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros no podemos olvidar que dentro de la oposición siempre, desde hace unos años para acá hemos madurado esa situación. Y el tema de la unidad precisamente ha sido un tema muy maduro. Por ejemplo, yo hablé con Capriles hace aproximadamente 3 meses atrás y una de las cosas que manifestaba Capriles era, nosotros estamos claros de que si yo no gano unas primarias, las puede ganar cualquiera yo voy a apoyar, siempre y cuando es la decisión de un pueblo. Y por eso que yo creo que eso es un tema mucho más maduro, a pesar de las diferencias internas que puede existir en la mesa de la unidad democrática, que es la concertación de múltiples factores políticos. Yo creo que es muy difícil superar esas diferencias políticas. Sí. La ambición es muy, muy difícil. Y lo que ha hecho la oposición venezolana ha sido extraordinario. Eso dicho, ciertamente estas rivalidades existen y estas rivalidades entorpecen el proceso. Y va a ser sumamente difícil dejarlo de lado. Ciertamente hasta ahora hemos visto esa disposición, pero tendríamos que ver a la medida que sea más eminente, que ya va a haber un cambio de gobierno, a ver cómo juegan las partes. Que empiecen a hablar con nosotros. No, yo coincido con Antonio María con lo que decía al principio, el tema del quiebre del sistema. No, todo esto pasa por quebrar el sistema, pero el sistema también lo debes quebrar desde la cabeza. O sea, el gobierno es el problema, no es el TCJ, no es un problema jurídico, es un problema político en el cual los políticos deben resolverlo. Yo creo que efectivamente Venezuela, está más temprano que tarde, creo que la situación poco a poco se va a ir solventando. Mi tío, por ejemplo, tengo un tío ahorita que está en un servicio de inteligencia y me dice, la situación está cambiando y te lo estoy diciendo hoy que manejamos información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo verdadero por tenerte en el programa. Tienes que regresar. Gracias. Regresamos con lo que está pasando en el ambiente político. Darío Moreno acaba de terminar una encuesta hace solamente unas horas. Los vamos a tener por teléfono y vamos a tener el panel pues analizándolo. Lo que se destaca de esta encuesta que terminó Darío Moreno es que si Trump es el candidato, puede provocar lo que a muchos le hubiera podido parecer increíble, que los cubanos deserten el Partido Republicano en masa. Las consecuencias pueden ser grandes. Regresamos.